Después de ver todo el planteo ocularcentrista, por eso régimen escópico es régimen de la mirada, sí, ese planteo ocularcentrista de Martin Jay, vamos a Walter Benjamin con Pequeña historia de la fotografía. Es un ensayo de 1931, creo que no lo puse, lo podemos agregar. Vean que el de la reproductibilidad es del 36. Quiere decir que vemos el del surrealismo, que es de 1929. Vemos el de la fotografía, 31. Y sin embargo, preciso, el de 1936. Además de los que van a ver en el recorrido de clases teóricas de Benjamin, ¿no? De narrar, qué significa narrar la experiencia. Esta pequeña o breve historia de la fotografía trata sobre la influencia del daguerrotipo y Benjamin reflexiona a partir de la irrupción del daguerrotipo sobre los modos de recepción. Por eso el tema de la pintura y de lo pictórico está muy presente en ese ensayo, porque fíjense que los retratos para consolidar una familia, para los herederos, ¿sí?, se pintaban, pero de golpe aparece la irrupción de la posibilidad de fotografiar. Y si lo que se buscaba en el retrato era el símil punto por punto del original, y la fotografía es mejor. Pero y entonces la pintura empieza a preguntarse por sí misma. Y aparece una reflexión que antes no estaba. Porque entonces si para registrar lo real lo hace mejor la fotografía, ¿qué hacemos con la pintura? Y después la posibilidad de que la fotografía sea artística. Entonces ya no es un registro y una crónica, sino que invade el terreno del arte y trata de encontrar su lugar. Todavía hoy trata de buscar el lugar en el museo. Interesante porque Benjamin, que en eso casi es profético, cómo lo vio es increíble. Cómo trabaja la recepción, si es el mismo receptor, supongamos el contemplador de la Gioconda, si es igual al de una fotografía. ¿Cómo es esa recepción? ¿Qué le pasa al que contempla? ¿Solo contempla? ¿Qué pasa con esta nueva tecnología y los que la miramos? Si tenemos la misma experiencia o no. Ustedes siempre recuerden que en germen la fotografía da lugar al film, a la película, al cine. Entonces, ahí la experiencia del que contempla una película es absolutamente diferente. Imagínense la película de la que está hablando él. Quiere decir que toda esa reflexión sobre lo tecnológico en el arte, en Benjamin, nos ayuda también a pensar nuestra realidad, que como si hubiera imaginado que esto era imparable, y cómo vemos y qué experiencia tenemos cuando vemos algo que vimos cuando éramos más jóvenes. Los que somos más grandes tenemos posibilidad de probarnos más, porque vimos más cosas atrás. Sos más joven, no importa, porque es tan vertiginoso el cambio que con que veas lo que veías en tercer año del secundario, a los 14, 15 años, y qué te pareció en ese momento, no solo que quizás haya una maduración como espectador, sino ver los tiempos también. Y algo terrible, el aburrimiento, ¿no? Benjamin es muy interesante porque trabaja a Eugene Atget y a Sander, fotógrafos que luego vamos a ver en el texto que sigue, que es el texto de Rancière, que es la imagen pensativa que está en el texto del espectador emancipado. Es un capítulo. Cuando yo estoy diciendo que vemos eso, que no nos vemos completos, ustedes tienen igual
el detalle en el programa y verán qué capítulos vemos y en el momento que lo veamos lo aclaramos. En Rancière, en El espectador emancipado, uno de los capítulos finales es la imagen pensativa. Y él retoma, obviamente, a modo casi de homenaje reflexivo, los mismos autores que estaba trabajando Benjamin allí. Nada más que los va a poner en operación de una noción que él va a proponer, que es la pensatividad, y que va a estar estrictamente relacionada con la indeterminación. Pero ya lo veremos a tiempo. Pasamos, no se notó, pero acá terminó la unidad. Ah, no, me falta algo hermoso, que es este cuento de Angélica Borodischer, que es La cámara oscura. Hermoso, hermoso texto. No sé, tengo la idea de que me está faltando algo. Ahora chequeo igual. Esperen que voy a chequear ahora. Tengo toda la idea de que me estaba faltando algo, pero no estoy tan segura. Un momento, estoy en Rancière. Benjamin. Perfecto. ¡Ay! No, está bien, estoy bien. Creí que me estaba faltando algo. Unidad 3. Placer, goce, erotismo, escritura y cuerpo. Acá estamos. Primer texto que vamos a ver, el de Georges Bataille, el erotismo. En esta unidad lo que vamos a ver son los nexos entre literatura, placer y goce, y vamos a ver lo que se entiende por experiencia erótica. ¿Qué se entiende desde Bataille por experiencia erótica? El erotismo que Bataille liga a la prohibición, al interdicto, y cómo ese interdicto y esa prohibición están estrictamente ligadas al goce. Fíjense los términos que van apareciendo entonces: erotismo, placer, goce, y su conexión con la muerte y el sacrificio. Hay en el planteo de Bataille una reflexión tanática. ¿Qué relación tiene el erotismo con la muerte? De hecho, en francés al orgasmo se lo denomina la petite mort. Entonces hay algo de disolución, de desaparición del sujeto, que él va a trabajar con términos de lo continuo y lo discontinuo, pero es cierta disolución de la individualidad en el momento del paroxismo del placer. Y en ese momento, por eso él también trabaja, es una suerte de entrega, pero de disolución de los individuos. Se disuelve en el otro, con el otro, y desaparece el individuo. Y hay una pérdida, ahí hay pérdida. Entonces, esa pérdida, ¿a dónde va? Por eso trabaja también sobre nociones de orden y de desorden. Y va a contrastar un mundo del trabajo ordenado, con horarios, con exigencias, con reglas, frente a una experiencia erótica que será una experiencia de derroche. Porque en el erotismo no hay intención de procrear, porque si no sería muy provechoso, ¿no?, el acto, porque deja ganancia. Pero el erotismo no es ajeno a la intención de procrear. Entonces no hay nada que lo justifique salvo el placer mismo. Entonces vean, acá hay unos cuantos términos que tienen una historia detrás, como el goce y el placer, que no solamente pueden resonar a Roland Barthes, sino que resuenan en la antigüedad.
porque el placer está ligado a lo bello. No, eso es en el siglo XVIII, pero aparte hay un placer de lo bello en Platón, y sin embargo hay goce sensual de los sentidos. Entonces es diferente el placer del goce, en la historia de los conceptos, digo. Claro que no podemos hacer todo ese historial, pero sí podemos ir mencionándolo como para abrir diferencias entre erotismo, goce y deseo, placer. Y fundamentalmente en el pensamiento de Bataille, prohibición, que es la misma prohibición la que es condición de posibilidad del goce. Si está permitido, habrá que ver si hay goce. El autor que recién mencioné y que vemos es Roland Barthes en El susurro del lenguaje, porque entonces Barthes lo que va a trabajar allí también, aparte de otras cuestiones muy interesantes, aparte, para retomar el hilo, va a retomar el deseo de la lectura. El deseo de la lectura que deriva en erotismo. Pero también Barthes va a trabajar el deber de la lectura. Por un lado el deseo de la lectura, por el otro el deber de la lectura. Cuando el leer está determinado por una ley, ¿dónde queda el deseo ahí? Y en relación al deseo de la lectura, hasta va a mencionar casi la voluptuosidad de la lectura. ¿A dónde nos lleva? ¿En qué consiste? ¿Qué pasa con las bibliotecas? ¿Qué pasa con el encuentro de un libro en una biblioteca o el desencuentro? E incluso, y muy interesante, y muy en línea, bien postestructuralista como Bataille, los retretes, los baños, leer en el baño. Es hermoso, ¿verdad? ¿Quién te va a hablar académicamente de esa experiencia? Seguimos, acá estoy, con Catherine Millet, o Catherine Millet. Vamos a leer La vida sexual de Catherine Millet. Es una novela súper publicada, traducida creo que a 40 idiomas, un éxito editorial, el de Catherine Millet, una escritora francesa que en esta novela decidió relatar su intensa vida sexual. Hay una tematización, lo que tiene este texto es que es casi un programa, es casi programático y a la vez es ficción, pero claro, está la cuestión de si es una autobiografía en algún sentido, si es autoficción o si es casi una confesión literaria, biográfica. Es como muy discutible en qué lugar está parado ella para reflexionar en torno al lugar de la mujer en el sexo y especialmente el cuerpo de la mujer. A ella es polémica porque las feministas la han criticado mucho, pero a nosotros nos va a permitir pensar si esto que estamos leyendo es literatura pornográfica, es literatura erótica, sí, porque no va a estar tan claro tampoco, va a ser materia de discusión y de polémica. En todo caso, si no lo es, ¿cómo podemos pensar la descripción de los ínfimos detalles del acto sexual con la descripción tan precisa, tan precisa, si eso está en relación con lo erótico o es una crónica? ¿Y qué le pasa al lector también? ¿Qué pasa con el que lee y se interioriza de los detalles de su vida sexual? El siguiente texto que vamos a ver, en el medio, por eso los puse juntos, porque son cuentos muy breves, Tania, de Bursi, y vamos a ver Amor, de Clarice Lispector, para ir armando como una especie de cartografía
obviamente recortada, estamos recortando, estamos seleccionando, sobre el deseo, el placer, el goce, el cuerpo, en Tania especialmente, porque hay un cuerpo zombificado, hay zombies, y hay amor, y hay intercambio sexual y de fluidos con zombies. Entonces, ¿qué es ese cuerpo zombificado? Y en Clarice Lispector, una delicia de cuento, bueno, no les digo más nada, lo leerán. El último texto que vamos a ver en este curso, espero que lleguemos, y si no, queda planteado para lectura si les interesa. El texto de Despentes, Virginie Despentes, Teoría King Kong. Despentes es una francesa, escritora, directora de cine. Me faltó decir que Millet es una figura dentro del ámbito de las artes visuales, muy importante, es una crítica de arte muy importante en la estética y trabaja con museos, es decir, que también ella tiene una relación con la imagen interesante para tenerlo en cuenta cuando uno lee. Vuelvo a Despentes. Despentes, con Teoría King Kong, decía, es una escritora francesa, directora de cine. Ella estuvo en pareja con Paul Preciado. Para los que conocen la historia de Paul Preciado, creo que no es menor el hecho de que ella haya sido su pareja. Ella hace una crítica feminista de clase, pero es una defensora de la prostitución. Esto va a tener para polemizar con Millet muchas de estas cuestiones. Es una defensora de la prostitución, es una defensora de la pornografía. Ella cree que la prostitución y la pornografía son herramientas para el empoderamiento femenino. Y en la propuesta ella dice, escribo desde la fealdad y para las feas, para las viejas, para las frígidas. Por eso a Despentes se la ha llamado la santa patrona de las mujeres invisibles. Pero también dice, escribo para los varones que no son ambiciosos, que no son competitivos y que no tienen ganas de proteger a nadie. Quiere decir, vean cómo con esas, es un poco más larga la descripción, para quien escribe, la recorté un poco, pero está escribiendo para lo que ella considera que está invisibilizado por un patrón, por un modelo, ¿no? Vamos a ver 2 capítulos de Despentes sobre violación y otro sobre pornografía, sobre la posibilidad de violar a quien disfruta del acto sexual, si hay posibilidad o no. Bueno, vean que hemos visto escrituras eróticas, veremos si son eróticas, pero escrituras que tematizan el erotismo, pero también estamos viendo teóricos que tematizan la literatura a través del deseo y del goce, o bien teóricos que trabajan el fenómeno y la noción del erotismo y profundizan en ella, ¿no? Y en el deseo, como es el caso de Bataille. Quiere decir que es una problemática que la estamos abordando incluso desde el amor, que si no queda un poco desfasado, y la verdad que tiene mucho que ver también, porque es el amor a la literatura también, y el amor ligado al goce. Estamos tratando de abordarlo desde diferentes lugares, dándole la voz a diferentes teóricos, pero también para provocar pensamientos, para provocar también posiciones, porque claramente la idea va a ser después leerlos a ustedes y a ver a partir de esto qué es lo que les interesó, qué elementos les interesaron de lo que leímos y qué lugar eligen para pensar y para escribir. Bueno, bienvenidos.